Pero el problema que tienes es cuando tienes en el Congreso a gente que en vez de poner en su sitio a los dirigentes que han robado, los defienden. Y esto va desde Keiko Fujimori hasta Vladimir Cerrón. Todos son inocentes, pobrecitos. Todos son víctimas de persecución política. Hay una cosa que creo que está clara para la inmensa mayoría de los ciudadanos peruanos en este momento. Esto que estamos viviendo, esto que hemos vivido en las últimas semanas y meses se tiene que terminar. Porque no podemos seguir viviendo en este clima de ingobernabilidad, situación que es producto de una responsabilidad compartida. Porque hay, por un lado, quienes están obsesionados por la vacancia y que, bueno, ahora ya llegó su momento, pues, ¿no? O sea, junten sus firmas, reúnan 52 votos para que esto entre al debate en el Pleno y traten de obtener los 87 votos. Si no logran los 87 votos que la Constitución que ustedes defienden, que es la del 93, no les permite la vacancia, entonces acepten esta situación y dejen de jugar al tiro al ministro, porque este o cualquier gobierno no podría actuar sometido a tal nivel de presión. Y miremos hacia adelante, pero en segundo lugar, el presidente tiene que terminar de recibir el mensaje porque se demora demasiado en recibir los mensajes. Es decir, no sé por qué le costó tanto al presidente desprenderse de Vladimir Cerrón cuando se le dijo en todos los idiomas e incluso antes de la segunda vuelta que lo único que le traía el señor Cerrón de bueno era la inscripción de su partido. Todo lo demás han sido problemas. Por la ideología del señor Cerrón, por las características de su visión de lo que debería ser la política, por su gestión en la región Junín, que si la trasladamos a la política nacional sería una catástrofe nacional, ya no solamente regional. Pero el presidente se demoró en tomar decisiones. Semanas, meses. Y se le advirtió al presidente sobre las malas compañías, sobre gente de su entorno que lo que estaba haciendo era repetir la historia del Perú que se supone que el presidente Castillo iba a cambiar. Es decir, la historia de gente que llega al gobierno para tratar de aprovechar el tiempo que tiene durante la permanencia en el gobierno para llenar el aparato de funcionarios del Estado, que lamentablemente lo que nos ha demostrado la historia es que están ahí para ver qué es lo que se pueden llevar antes de que termine su vigencia en el poder. Y se demoró el presidente y miren cómo está terminando el asunto. Con Bruno Pacheco saliendo en medio de un escándalo judicial que se pudo evitar si el presidente hubiera tomado con mayor serenidad una mirada a cómo se podía lograr transformar este país reclutando a la mejor gente. Y es muy fácil, presidente. Usted levanta la mano y convoca a la gente que está ahí en los colegios profesionales, en las universidades, en la pequeña, mediana e incluso en la gran empresa, de gente que está dispuesta a poner de su lado para transformar este país. La inmensa mayoría de la gente en el Perú quiere que las cosas cambien. ¿Quién no va a querer vivir en un país mejor que el que tenemos hasta hoy? ¿Quién no va a querer que haya transporte de calidad, salud pública de calidad, educación de calidad? ¿Quién no va a querer que en el Perú haya carreteras como las que hay cruzando cualquier frontera hacia cualquier lado? Porque las peores son las nuestras. Y las más caras además, porque pagamos unos peajes increíbles y hasta ahora no entiendo por qué. Es decir, ¿quién no va a querer un país con futuro, un país que progresa, un país donde todos tienen oportunidades, donde las riquezas se explotan para beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad y de unos pocos? Este es un sueño compartido por la inmensa mayoría de peruanos. Entonces, eso se tiene que acabar y es necesario para que esta promesa de cambio sea realidad y para que el presidente ponga de su lado para lograr la estabilidad que necesitamos. Primero que haya un solo mensaje y no que un día el ministro dice una cosa y el presidente dice lo contrario. Un solo mensaje con respecto a cómo se van a hacer las cosas en el país.
Y uno de los problemas más serios que está puesto sobre el tapete hoy, una vez más, es el tema de los puestos de confianza. Es una perversión que el 5% del personal que trabaja en el aparato del Estado sea puesta por quien llega al gobierno, pone a su gente en los puestos donde se decide qué se gasta, cómo se gasta, en qué se invierte el dinero, y que lo que nos ha demostrado es que sirve para colocar a gente por favor, es decir, no por sus capacidades, sino para pagar favores, y que lamentablemente en la mayoría de los casos está ahí para ver qué se pueden robar en los años que dura su permanencia en el gobierno. Esa ha sido la historia del Perú. Por eso estamos como estamos. Es decir, el ministro Franque puede tener un éxito extraordinario y lograr que aumentemos nuestra tributación. ¿De qué nos sirve si tenemos más dinero, si lo gastamos mal o nos lo roban? Hay que producir una profunda transformación en el aparato del Estado que tiene que comenzar por reducir los puestos de confianza a los mínimos indispensables. A los mínimos indispensables. La meritocracia es lo que se tiene que imponer en el Perú. Que las personas que accedan a un cargo lleguen a ese cargo porque se lo merecen, porque hicieron una carrera, porque están calificados para ello, porque tienen los méritos para cumplir esa función y no porque es amigo de tal o cual o puso plata o está haciendo negocios con alguien. No, señor, eso se tiene que acabar. Y se tiene que acabar ahora, y el presidente Castillo tiene la oportunidad de producir ese cambio. Comencemos por ahí, presidente, por darle al Perú un aparato del Estado eficiente. E insisto, eso comienza por poner a la gente correcta en la toma de decisiones. Y el otro tema es el de la corrupción. El otro tema es el de la corrupción. En este momento, porque en el Perú se roba al Estado, o es decir, nos roban a todos los peruanos todos los días. Todos los días. Eso no ha cambiado. Y eso tiene que cambiar. Y tiene que ver esto, por supuesto, en primer lugar con esto de lo que estamos hablando, la necesidad de cambiar cómo se nombran a los funcionarios más importantes, a los que toman las decisiones. Pero en segundo lugar, tiene que ver con la impunidad. Tiene que ver con la impunidad, y yo creo que los castigos tienen que ser más severos. Que agradezcan que no estamos en China, porque lo que merecería un funcionario público que le roba la salud, es decir, los hospitales a la gente, que le roba la educación, es decir, el futuro a nuestros chicos, que le roba al Estado dinero para la lucha contra el narcotráfico y envenena a nuestros jóvenes y permite que se envenene el mundo, o que se roban el dinero de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es la pena que merecen? En China lo fusilan. Y eso es lo que debería pasar acá. Pero la Constitución no lo nos permite. Entonces seamos lo más severos que sea posible, pues. Cadena perpetua sin beneficios. Para todos los que metan la mano en estos 4 rubros. Cadena perpetua. Nunca más sales de la cárcel. Sin beneficios penitenciarios de ninguna característica. Y vamos a verles la cara. Pero que se haga, que los procesos se acorten, que los juicios no demoren una eternidad. ¿Qué es lo que hemos estado viviendo en estos últimos años? ¿De qué valen los esfuerzos de los fiscales que son boicoteados sistemáticamente, que son asediados permanentemente por los abogados, por los medios de comunicación, por los líderes políticos, por los líderes empresariales que están metidos en la corrupción y que no quieren que en el Perú se acabe la corrupción porque quieren seguir viviendo de ella o aprovechándose de ella para hacer de manera irregular negocios con el Estado? Es decir, los procedimientos tienen que acortarse. No estoy diciendo que hay que hacer juicio sumario de 72 horas. Pero ningún juicio por corrupción debía durar más de 1 año. Si las evidencias están puestas sobre la mesa, ¿por qué no está presa esta gente? Porque el sistema de justicia peruano es paquidérmico. Y eso también tiene que cambiar. O sea, esta tendría que ser la agenda. Estamos hablando de cambiar el Perú. ¿Por qué no comenzamos por ahí? ¿Y por qué no nos ponemos a discutir eso entre el Ejecutivo y el Congreso de la República? ¿Cómo vamos a hacer para construir un aparato del Estado más eficiente del que tenemos y qué cambios hay que hacer? Comenzando por el tema del personal de confianza. ¿Y cómo, diablos, los vamos a hacer
para que el sistema de justicia sea tan severo que realmente sea disuasivo frente a la corrupción. Pero el problema que tienes es cuando tienes en el Congreso a gente que en vez de poner en su sitio a los dirigentes que han robado, los defienden. Y esto va desde Keiko Fujimori hasta Vladimir Cerrón. Todos son inocentes, pobrecitos. Todos son víctimas de persecución política. Entonces estamos... Porque la gente que tendría que cambiar las reglas para que se acabe la corrupción y no haya impunidad en el Perú está más preocupada en defender a sus jefes metidos en corrupción. Pero igual la pelea se puede dar y espero que sea lo que ocurra de aquí para adelante. El Perú, insisto, no puede esperar más porque la paciencia de la gente tiene un límite y el tren de la historia viene, llega y se va. Y depende de nosotros que lo agarremos o no, porque sería la tercera vez en la historia republicana y tal vez la última en que tengamos la oportunidad de convertirnos en un país del primer mundo. Esta es nuestra oportunidad y hay que tomarla. Hablemos claro.